A lo largo de mi práctica clínica, una de las cosas más valiosas que he podido ver en mis pacientes es lo bien que pueden mejorar cuando los acompaño en una deficiencia de magnesio. Y curiosamente, muchos colegas dicen que esa deficiencia no existe, porque cuando se mide el magnesio en sangre suele salir normal. Incluso se escucha. El día que me salga bajito en un análisis, ese día sí lo indico. Pero la realidad es un poco más profunda. Quiero contarte que a más del 99% de las personas, al medirles el magnesio en sangre, les va a salir dentro del rango normal. Y en unos momentos te voy a explicar por qué. Sin embargo, cuando existe una deficiencia crónica de magnesio, como ocurre en más del 50% de las personas en el mundo occidental, y se corrige de forma adecuada, se nota. Y no solo se nota, también se siente, como aquellos anuncios antiguos de avena que decían que se veía en el cuerpo. Hoy sabemos que con el magnesio pasa algo muy parecido. En este video quiero explicarte por qué el magnesio es tan importante para tu vida y 9 aspectos que debes tener en cuenta para entender cómo actúa en tu cuerpo. Creemos que es necesario hablar con honestidad, porque este mineral mejora muchos procesos y hoy en día existe una deficiencia real que afecta a miles de personas. Ahora bien, ¿por qué ocurre esta deficiencia? ¿Dónde encontramos el magnesio? Está presente en muchos alimentos, sobre todo en los vegetales y especialmente en los de hoja verde. Ese color verde tan vivo aparece cuando la planta absorbe magnesio del suelo. Sin embargo, en la actualidad, con los monocultivos intensivos donde se siembra y se cosecha una y otra vez, los suelos han perdido gran parte de su riqueza mineral. Y eso hace que sin darnos cuenta, también nosotros recibamos menos magnesio en nuestra alimentación diaria. ¿Por qué antes? Lo natural era que el agua bajara desde las montañas, recorriera los ríos y en su camino arrastrara todos esos minerales que iban nutriendo a la tierra. Esos minerales llegaban a las plantas y ellas podían asimilarlos de forma correcta. Pero hoy regamos con aguas tratadas y utilizamos suelos que alteramos constantemente, empobreciéndolos y reduciendo su capacidad de mineralización. A eso se suma que no todas las personas consumen suficientes vegetales. Muchas veces la alimentación diaria se basa en yogur industrial, galletas industriales, pan industrial, queso procesado, dulces ultraprocesados, cereales comerciales y comidas rápidas de todo tipo. Todo esto ha hecho que la dieta occidental ya no nos aporte el magnesio que el cuerpo necesita. Y hay algo importante que quiero que sepas. El magnesio participa en más de 400 funciones bioquímicas dentro del organismo. No se trata de enumerarlas una por una, sino de comprender su alcance. Interviene en más de 400 procesos esenciales. Ayuda a la mente a relajarse, contribuye al control del azúcar, apoya la producción de energía, regula el equilibrio de sales y electrolitos dentro de la célula, favorece un buen descanso, el sueño reparador y la producción adecuada de hormonas. Por eso decimos que sus funciones son múltiples y profundas. Hoy, más del 50% de las personas en el mundo occidental vive con deficiencia de magnesio debido a este tipo de alimentación. Y aún así, cuando se mide en sangre, casi siempre aparece normal. ¿Por qué sucede esto? Porque el cuerpo protege el magnesio con mucho cuidado. Solo alrededor del 1% se encuentra fuera de las células. La gran mayoría está dentro de las células, especialmente en el hueso y el músculo. Por eso no lo vemos reflejado fácilmente en los análisis convencionales. Se han intentado otros métodos, como medirlo en glóbulos rojos, pero la correlación no siempre es concluyente. Por eso es tan importante observar los signos clínicos y darle al paciente la oportunidad de probar una fuente de magnesio que se asimile bien como el citrato o el glicinato y luego valorar cómo se siente, mirarlo a los ojos y decirle: te veo en un mes y me cuentas cómo vas, cómo duermes y cómo te sientes. La observación clínica es fundamental tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de esta deficiencia. Y sobre este tema hemos compartido más información en otros videos. En general, las necesidades diarias para un adulto suelen estar entre los 300 y los 450 miligramos. Las fuentes son diversas y su función depende de la sal o el aminoácido con el que se combine. Cuando hablamos de quelación, el magnesio no actúa solo. Por eso existen formas como óxido de magnesio, sulfato, citrato, glicinato, treonato y malato. Cada una tiene efectos específicos según su unión. Este punto lo abordaremos con mayor detalle en otro contenido. Lo que sí debes recordar es que gran parte del magnesio se almacena en el hueso y otra parte importante en el músculo, sobre todo en el tejido óseo. Esta es una de las primeras cosas que necesitas comprender. Existe una deficiencia amplia, pero no se refleja en la sangre, porque la mayor parte está dentro del hueso y del músculo, no en el espacio extracelular donde se mide fácilmente. Y lo segundo que debes saber es que no solo se trata de una mala alimentación,
También hay factores cotidianos que hacen que perdamos magnesio con mayor facilidad. Existen varios factores que favorecen la pérdida de magnesio en el día a día. Entre ellos están el consumo elevado de azúcares, el exceso de café y alcohol, el embarazo, el uso de diuréticos que aumentan la cantidad y frecuencia de la orina, así como la exposición a metales tóxicos como el mercurio o el plomo. Estos elementos pueden incrementar la eliminación de magnesio y también dificultar su correcta absorción. A esto se suman los problemas gastrointestinales, sobre todo la baja producción de ácido en el estómago, la permeabilidad intestinal alterada, la disbiosis, las enfermedades crónicas, las estancias prolongadas en terapia intensiva y el consumo, muchas veces sin notarlo, de pesticidas y herbicidas. Lo tercero que debes saber es que una deficiencia prolongada puede conducir a múltiples complicaciones. Puede favorecer arritmias, problemas en la presión arterial, formación de cálculos renales, desmineralización ósea y otros trastornos del hueso. Pero lo más frecuente es que se relacione con osteopenia y osteoporosis. También aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva cuando la deficiencia se mantiene en el tiempo. Y hay efectos que resultan muy molestos para muchas personas, como la tensión muscular constante, el bruxismo, los calambres, los espasmos, los dolores musculares crónicos y la dificultad para recuperarse después del ejercicio, algo que se vuelve cada vez más común con la edad. Lo cuarto que quiero que sepas es que el magnesio es en general muy seguro de consumir. Te pongo un ejemplo sencillo. Imagina que por descuido tomas más cápsulas de las indicadas o que alguien en casa las consume por error. El cuerpo tiene un límite de absorción y cuando se alcanza ese punto, el excedente se elimina. Esto puede provocar diarrea, pero suele ser algo pasajero y que se regula por sí solo. Ahora hablemos de las fuentes de magnesio. En mi experiencia, las más recomendables son el citrato, que podríamos llamar el más versátil, ya que actúa en distintos procesos del cuerpo y no solo en uno. Por eso es una de las formas más utilizadas. También me gusta mucho el glicinato, que tiene un efecto más marcado sobre el sistema nervioso central y periférico, y el malato, que considero excelente para la hidratación y la recuperación física, sobre todo en personas activas. El treonato puede ser útil en situaciones más específicas relacionadas con el sistema nervioso, y en años recientes ha surgido interés por el taurato. Sin embargo, existe cierta inquietud por posibles efectos a nivel renal, por lo que considero prudente observar con cautela. Personalmente no lo utilizo ni lo formulo, aunque sí empleo otras formas. Las que definitivamente no recomiendo son el sulfato, porque suele causar diarrea, y el óxido, que prácticamente no aporta beneficios reales al cuerpo y solo genera molestias digestivas. Si alguien busca un efecto laxante, existen mejores alternativas, pero sin duda no es para eso que queremos utilizar el magnesio en el cuidado de la salud. Las fuentes de óxido nunca las recomiendo, y cuando vayas a elegir un magnesio por tu cuenta, sin esperar una asesoría profesional, procura no optar por fórmulas combinadas. A veces se dice que una presentación es mejor porque incluye óxido, citrato, glicinato y taurato en un mismo producto, pero esto no funciona así. No es una simple suma de beneficios. Que una forma tenga una función y otra una diferente no significa que al juntarlas se comporten igual que por separado. Esto es química. Y en química hay reacciones e interacciones que pueden cambiar completamente el efecto. Por eso no recomiendo mezclar distintas fuentes de magnesio, ya que podrías estar buscando un beneficio específico y darte cuenta de que no estás obteniendo ningún resultado. En ocasiones la persona piensa que necesita una dosis mayor, pero en realidad el problema no es la cantidad, sino la combinación. Y de pronto, con una sola bebida de citrato o una cápsula simple, comienza a notar múltiples beneficios. Esto ocurre porque se permite que esa forma actúa sola, sin competencia, no porque un producto tenga más ingredientes significa que fue mejor formulado o que se comprendieron bien las interacciones entre ellos. Ten mucho cuidado con este punto. Quiero que sepas que el tiempo necesario para recuperar niveles adecuados de magnesio y luego mantenerlos con la alimentación suele estar entre los 3 y los 6 meses. Esto se debe a que la deficiencia es crónica y llegar a niveles intracelulares óptimos toma tiempo. Observa cómo evolucionan tus síntomas. A veces me preguntan si consumo magnesio todos los días y la respuesta es no. Aunque colaboró con una empresa que produce alimentos ricos en este mineral, no lo tomo a diario. Hubo un tiempo en que lo necesité, pero ahora ya no. Lo que sí hago es consumir 2 o 3 veces por semana y con eso me siento muy bien. Utilizo diferentes formas, un día glicinato, otro día citrato y otro día malato. Cada uno en momentos distintos según lo que necesite en ese momento.
y así tú también puedes ir reconociendo cómo responde tu cuerpo. Por ejemplo, si deseas usar el magnesio principalmente para apoyar el funcionamiento digestivo, mejorar la producción de ácido y favorecer evacuaciones más regulares por la mañana, las formas como el malato y el citrato suelen ser las más adecuadas para ese propósito. Si decides cambiar al glicinato y notas que ya no mejora tu tránsito intestinal, podrías pensar que el magnesio dejó de hacer efecto, pero no es así. El glicinato no está diseñado para activar las deposiciones ni el movimiento del intestino, por eso no debes evaluarlo solo por ese criterio. Cada forma tiene su función. Y ahora entiendes mejor por qué desde el inicio te decía que el magnesio puede marcar una diferencia tan profunda en tu vida. Cuando un mineral actúa en tantos procesos del cuerpo con tanta influencia en la salud, uno empieza a comprender su verdadero valor y te das cuenta de que también apoya la recuperación del organismo. Hoy vivimos en un mundo donde casi no nos recuperamos. Vivimos con estrés constante, tensión acumulada y poco descanso real. Y ocurre algo muy delicado. Entre más estrés, más magnesio se pierde. Y entre más magnesio se pierde, más estrés se genera. Es un círculo que se retroalimenta y que ha sido observado en diferentes estudios, porque esta doble vuelta termina afectando seriamente el equilibrio del cuerpo. Por eso, lo más sensato es comenzar a reponerlo, ayudar al cuerpo a recuperar niveles adecuados. Luego, como no siempre es fácil obtener suficiente solo con la alimentación actual, es normal que con el ritmo de vida moderno volvamos a perderlo poco a poco. En ese caso, fortalece tu dieta con alimentos como cacao, nueces y muchos vegetales frescos. Y si sientes que lo necesitas, puedes tomarlo 2 o 3 veces por semana. Y te lo digo con sinceridad, vas a sentir la diferencia. Como médico, creo profundamente que debemos darle al paciente la oportunidad de sentirse mejor, escuchar su experiencia y respetar su bienestar. Si una persona me dice que al tomar magnesio se siente más tranquila, con menos tensión y más energía, eso también vale. Todos tenemos derecho a sentirnos bien. Gracias por estar aquí, por cuidar tu salud y por confiar en este espacio. Que Dios te bendiga y te acompañe con paz y fortaleza en cada paso. Si sientes que esta información puede ayudar a alguien más, compártela con cariño. Es una forma hermosa de sembrar bienestar y esperanza en la vida de otros.